Bienvenidas y bienvenidos a Ambiente Resiliente, un espacio donde hablamos de sostenibilidad, gestión ambiental y resiliencia empresarial en un lenguaje claro, práctico y aplicable a la realidad de las pymes. Hoy llegamos al 10.º capítulo de esta primera temporada y de alguna manera este episodio funciona como un cierre, pero también como un punto de partida. A lo largo de los capítulos anteriores hablamos de resiliencia ambiental, gestión de residuos, trazabilidad, cambio climático, huella de carbono, economía circular, normativa ambiental, indicadores y sostenibilidad como exigencia de clientes y mercados. Pero hoy la pregunta es mucho más concreta. ¿Cómo empieza una pyme que quiere ordenar su gestión ambiental pero no sabe por dónde arrancar? Porque muchas veces pasa eso. La empresa entiende que el tema ambiental es importante. Sabe que debería ordenar sus residuos, sabe que debería guardar documentación, sabe que quizás algún cliente le pueda pedir información, que hay normativa, permisos, registros, indicadores y oportunidades de mejora. Pero cuando todo aparece junto, la sensación puede ser abrumadora. Y ahí es donde muchas empresas se frenan, no porque no quieran mejorar, sino porque no saben cuál es el primer paso. Entonces, el objetivo de este episodio es dejar una guía simple, realista y aplicable para que una pyme pueda empezar a ordenar su gestión ambiental en 30 días. No estamos hablando de implementar de un día para el otro un sistema complejo, ni de certificar una norma internacional en un mes, ni de resolver todos los problemas ambientales de la empresa de forma inmediata. Estamos hablando de algo más básico, pero muy importante. Empezar con orden, con criterio y con constancia. En la práctica, muchas pymes arrancan su gestión ambiental de forma reactiva. Aparece una inspección y ahí recién hacen, em, o sea, empiezan a buscar documentación. Un cliente pide información ambiental y recién ahí se intenta armar un reporte. Surge un problema con residuos, olores, efluentes, almacenamiento o disposición final y recién ahí se empieza a mirar qué se estaba haciendo. O aparece una oportunidad comercial, una licitación, una auditoría o una exigencia de una empresa grande y la pyme se da cuenta de que no tiene evidencia suficiente para demostrar su desempeño ambiental. Y esto pasa mucho, no necesariamente porque la empresa haga todo mal, sino porque muchas veces no registra lo que hace. Tal vez la empresa separa residuos pero no mide cantidades. Tal vez trabaja con un gestor pero no tiene todos los comprobantes ordenados. Tal vez consume menos energía que antes, pero no lo puede demostrar. Tal vez hizo mejoras ambientales, pero nunca las documentó. Y en gestión ambiental hay una frase que se repite mucho. Lo que no se registra es muy difícil de demostrar. Por eso, un plan ambiental simple no tiene que empezar con grandes inversiones. Tiene que empezar por ordenar información, identificar prioridades y definir pequeñas acciones concretas. Cuando hablamos de un plan ambiental simple para pymes, no hablamos de un documento enorme que queda guardado en una carpeta y nadie vuelve a mirar. Hablamos de una herramienta de trabajo. Un plan ambiental simple debería poder responder a algunas preguntas básicas, como por ejemplo, ¿qué impactos ambientales tiene mi empresa? ¿Qué residuos genero? ¿Qué consumo de energía, agua o combustibles tengo? ¿Qué documentación ambiental necesito conservar? ¿Qué normativa o permisos me pueden aplicar? ¿Qué problemas son urgentes? ¿Qué acciones puedo tomar ahora? ¿Quién será responsable de dar seguimiento? ¿Qué indicadores voy a mirar mes a mes? Si una empresa puede responder esas preguntas, ya está mucho más ordenada que antes. Y lo más importante, empieza a pasar de la intención a la gestión, porque la sostenibilidad no se trata solamente de decir somos responsables con el ambiente. Se trata de tener datos, registros, decisiones y acciones concretas. Un error muy común es querer empezar directamente con acciones. Por ejemplo,
Vamos a poner techos de colores, vamos a plantar árboles, vamos a hacer un posteo ambiental, vamos a cambiar las luminarias, vamos a reciclar. Y algunas de esas acciones pueden estar muy bien, pero antes de actuar conviene entender dónde estamos parados, porque quizás la empresa está poniendo el foco en algo menor y dejando de lado un problema mucho más importante. Capaz se preocupa por imprimir menos papel, pero tiene un problema serio de residuos industriales. Capaz quiere comunicar sostenibilidad, pero no tiene documentación de sus gestores. Capaz quiere medir huella de carbono, pero no tiene ordenadas las facturas de energía, combustible o transporte. Capaz quiere reciclar, pero no sabe cuántos residuos genera por mes. Entonces, el primer paso siempre debería ser un diagnóstico ambiental básico. No tiene por qué ser complejo. Puede ser una recorrida interna, una planilla, una reunión con los responsables de operaciones, administración, mantenimiento o logística. Lo importante es mirar la empresa con una pregunta en mente. ¿Dónde están mis principales aspectos ambientales y qué información tengo hoy para gestionarlos? Ahora sí, vamos a bajar esto a una guía concreta. La idea es dividir el proceso en 4 semanas. Cada semana tiene un foco distinto. Semana 1, diagnóstico. Semana 2, orden interno. Semana 3, cumplimiento y proveedores. Y semana 4, indicadores y mejora. La primera semana tiene un objetivo muy claro, que es conocer la situación actual de la empresa. No se puede mejorar lo que no se conoce. Durante esta semana, la empresa debería hacer un relevamiento simple de sus principales aspectos ambientales. Primero, residuos. ¿Qué residuos se generan? Pueden ser residuos comunes, cartón, nylon, plástico, madera, metales, residuos orgánicos, residuos de producción, residuos peligrosos, aceites, envases contaminados, electrónicos, restos de obra, textiles, lodos, entre otros. La idea no es hacer una clasificación perfecta desde el primer día, sino empezar a listar. Después, consumos. ¿Cuánta energía se consume? ¿Hay facturas de uso ordenadas? ¿Se usan combustibles? ¿Hay vehículos propios? ¿Hay maquinaria? ¿Se consume agua en el proceso? ¿Hay registros o solo se mira la factura cuando llega? También hay que mirar posibles impactos. ¿Hay riesgo de derrames? ¿Hay almacenamiento de productos químicos? ¿Hay olores? ¿Hay emisiones? ¿Hay efluentes? ¿Hay residuos acumulados en zonas no adecuadas? ¿Hay materiales mezclados que podrían valorizarse? Y algo muy importante es la documentación existente. Durante esta primera semana conviene juntar todo lo que la empresa ya tiene: remitos, facturas, certificados, permisos, contratos con gestores, habilitaciones, registros de retiro, planillas internas, informes anteriores, políticas, procedimientos y cualquier evidencia ambiental que ya exista. Muchas veces la documentación está, pero está dispersa. Una parte la tiene administración, otra operaciones, otra la tiene mantenimiento, otra está en correos, otras en carpetas físicas y otras en WhatsApp. Entonces, la primera mejora no es técnica, es de orden. La empresa tiene que poder responder: ¿qué tengo? ¿Dónde está? ¿Y qué me falta? Al final de la semana 1, la pyme debería tener 3 cosas: un listado inicial de residuos, consumos e impactos, una carpeta física o digital con la documentación ambiental disponible y una lista de problemas urgentes o puntos críticos. La segunda semana tiene como foco ordenar la gestión interna. Acá empezamos a pasar del diagnóstico a la acción. El primer punto es la separación de residuos. Muchas empresas generan distintos tipos de residuos, pero al mezclarlos pierden valor, aumentan costos y reducen sus posibilidades de trazabilidad. Separar no significa llenar la empresa de recipientes sin criterio.
Separar significa definir categorías simples y útiles. Por ejemplo, residuos comunes, papel y cartón, plásticos o nylon, metales, madera, orgánicos, residuos peligrosos o especiales, y se aplica, y residuos electrónicos se aplica también. Cada empresa tendrá sus propias categorías. Una oficina no genera lo mismo que una industria alimentaria. Una carpintería no genera lo mismo que una empresa logística. Un taller mecánico no genera lo mismo que una empresa de servicios. Por eso, la separación tiene que responder a la realidad de la empresa. El segundo punto es definir responsables. Este es un punto de los aspectos más importantes, porque si nadie es responsable, la gestión ambiental queda en el aire. No hace falta crear un cargo nuevo. Puede ser una persona de administración que ordene documentos, una persona de operaciones que controle residuos, una persona de mantenimiento que revise almacenamiento, una persona de dirección que tome decisiones y apruebe acciones. Lo importante es que quede claro quién hace y qué hace. El tercer punto es crear registros simples. No hay que complicarse. Una planilla básica puede ser suficiente para empezar. Fecha, tipo de residuo, cantidad estimada, quién retira, destino, documento asociado y observaciones. Con eso, una empresa que antes no tenía nada ya empieza a construir trazabilidad. También se pueden registrar consumos: energía mensual, agua mensual, combustible mensual, cantidad de residuos valorizados y cantidad de residuos enviados a disposición final. La clave es que el registro sea simple, porque si es demasiado complejo, probablemente nadie lo use. Al final de la semana 2, la empresa debería tener residuos mejor separados, responsables definidos y registros básicos en funcionamiento. La tercera semana tiene que ver con algo fundamental, que es revisar si lo que la empresa hace está respaldado correctamente. Acá entran proveedores, gestores, transportistas, permisos y evidencias. Uno de los errores más frecuentes en las empresas es decir que la responsabilidad termina cuando el residuo sale del predio. Pero en realidad, desde el punto de vista ambiental y reputacional, es muy importante saber qué pasa después. ¿Quién lo transporta? ¿Está habilitado? ¿A dónde lo lleva? ¿Quién lo recibe? ¿Qué tratamiento se le da? ¿Se recicla? ¿Se valoriza? ¿Se dispone? ¿Hay certificado? ¿Hay remito? ¿Hay evidencia documental? Esto es clave para auditorías, clientes, certificaciones y también para evitar riesgos, porque una mala gestión de terceros puede terminar afectando a la empresa generadora. Entonces, durante la semana 3, conviene revisar todos los proveedores vinculados a la gestión ambiental: gestores de residuos, transportistas, empresas de limpieza, empresas de mantenimiento, proveedores de productos químicos, servicios de tratamiento, empresas que retiran materiales reciclables, y a cada uno se le debería pedir la documentación correspondiente. No siempre tiene que ser la misma, depende del tipo de servicio, del residuo y de la normativa aplicable. Pero como criterio general, la empresa debería buscar evidencia de que sus residuos y aspectos ambientales están siendo gestionados de forma adecuada. También en esta semana conviene empezar a armar una carpeta ambiental. Esa carpeta puede tener datos generales de la empresa, listado de aspectos ambientales, listados de residuos, contratos o acuerdos con gestores, remitos y certificados, permisos o habilitaciones ambientales, registros de retiro, indicadores mensuales, procedimientos simples, acciones de mejora y evidencia fotográfica si corresponde. Una carpeta ambiental no es burocracia innecesaria, es una herramienta de defensa, de gestión y de comunicación. Cuando un cliente, una auditoría o una autoridad pide información, la empresa no debería empezar desde cero. Debería poder decir: tenemos la información ordenada.
Al final de la semana 3, la pyme debería tener revisados sus gestores y transportistas, documentación faltante solicitada y una carpeta ambiental básica organizada. La cuarta semana es la que transforma el orden en gestión, porque no alcanza con juntar documentos. La empresa tiene que empezar a medir y tomar decisiones. Y para eso necesita indicadores. Pero ojo, no hay que medir todo. Una pyme que recién empieza no necesita 20 indicadores ambientales. Necesita 3, 4 o 5 indicadores bien elegidos. Por ejemplo, cantidad total de residuos generados por mes, porcentaje de residuos valorizados, cantidad de residuos enviados a disposición final, consumo mensual de energía, consumo mensual de agua, consumo mensual de combustible, cantidad de retiros con documentación completa, número de incidentes ambientales y cumplimiento documental de gestores. Lo importante es que esos indicadores sirvan para tomar decisiones. Si aumenta la cantidad de residuos, hay que preguntarse por qué. Si baja la valorización, hay que revisar la separación. Si falta documentación, hay que ajustar el procedimiento con proveedores. Si sube el consumo energético, hay que mirar procesos, horarios, equipos o mantenimiento. Un indicador ambiental no es un número para decorar un informe, es una señal para gestionar mejor. Durante esta semana también conviene armar un primer reporte interno. No tiene que ser largo. Puede ser un documento de 1 o 2 páginas con qué se relevó, qué residuos se generan, qué documentación se encontró, qué problemas se identificaron, qué acciones se tomaron, qué indicadores se van a medir y qué próximos pasos se recomiendan. Ese primer reporte es importante porque deja una línea base, marcar el punto de partida. Y sin línea base, después es difícil demostrar mejora. Al final de la semana 4, la empresa debería tener sus primeros indicadores definidos, un reporte ambiental interno y una lista clara de próximas acciones. Imaginemos una pyme industrial pequeña. Tiene un galpón, una oficina administrativa, algunos vehículos tercerizados, consumo de energía, generación de cartón, nylon, pallets de madera, residuos comunes y algunos residuos especiales por mantenimiento. Antes de empezar, la empresa no tenía nada demasiado ordenado. Los residuos salían, pero no siempre quedaba registro. Algunos materiales se mezclaban. Los remitos estaban en correos o en carpetas distintas. No había un indicador mensual. Cuando un cliente le pidió información ambiental, la empresa tuvo que salir a buscar todo de apuro. Entonces decide aplicar este plan de 30 días. En la primera semana hace un diagnóstico, lista sus residuos, reúne facturas, revisa qué documentación tiene y detecta que le faltan certificados de algunos retiros. En la segunda semana ordena la separación interna, define zonas para el cartón, nylon, madera y residuos comunes, designa un responsable de administración para guardar la documentación y un responsable operativo para controlar los retiros, crea una planilla simple. En la tercera semana revisa sus proveedores, solicita documentación al gestor de residuos, pide certificados pendientes y arma una carpeta ambiental digital. En la cuarta semana define indicadores, kilos de residuos generados, porcentaje valorizado, consumo eléctrico mensual, cantidad de retiros documentados y acciones de mejora implementadas. Al terminar el mes, la empresa no resolvió todo, pero ahora sabe dónde está parada. Tiene registros, responsables, documentación ordenada, indicadores, prioridades, y eso cambia completamente la forma de gestionar, porque la empresa ya no está reaccionando desde el desorden, está empezando a gestionar con información. Dentro de un plan ambiental simple, también es importante diferenciar dos tipos de acciones. Por un lado están las acciones rápidas,
que son aquellas que se pueden implementar con pocos recursos y en poco tiempo. Por ejemplo, ordenar documentación, separar residuos, colocar cartelería interna, crear una planilla de registros, pedir certificados faltantes, definir responsables, capacitar brevemente al equipo, corregir almacenamiento inadecuado, evitar mezcla de residuos valorizables. Estas acciones son importantes porque generan avance inmediato, pero también están las acciones estratégicas, que son aquellas que requieren más planificación. Por ejemplo, cambiar proveedores, invertir en eficiencia energética, medir huella de carbono, implementar un sistema digital de trazabilidad, certificar una norma, rediseñar procesos, reducir residuos desde el origen, incorporar economía circular, preparar reportes ambientales para clientes. Las dos son necesarias. Las acciones rápidas ayudan a empezar y las acciones estratégicas ayudan a transformar. El problema aparece cuando una empresa quiere hacer solo acciones rápidas sin estrategia o cuando se queda pensando en grandes proyectos y nunca empieza. La clave está en combinar ambas cosas, hacer mejoras simples ahora, pero con una dirección clara hacia adelante. Hay un punto que no se puede dejar afuera: el compromiso de la dirección. En una pyme, si la dirección no acompaña, la gestión ambiental difícilmente avance. Y compromiso no significa solamente decir esto es importante. Compromiso significa asignar tiempo, responsables, recursos y seguimiento. Puede ser algo simple: una reunión mensual de 30 minutos para revisar indicadores, una decisión de trabajar solo con gestores documentados, una instrucción clara para separar residuos, una política ambiental breve, una comunicación interna al equipo, una revisión periódica de avances. Cuando la dirección se involucra, el tema deja de ser una iniciativa aislada y pasa a formar parte de la gestión de la empresa. Y eso es fundamental, porque la sostenibilidad no puede depender únicamente de la buena voluntad de una persona. Tiene que integrarse al funcionamiento normal de la organización. Entonces hagamos el checklist final de cómo empezar en 30 días. Semana 1, diagnóstico. Listar los residuos que genera la empresa. Identificar consumo de energía, agua y combustibles. Detectar posibles impactos ambientales. Reunir documentación existente. Identificar problemas urgentes. Semana 2, orden interno. Separar residuos por categorías simples. Definir responsables internos. Crear registros básicos. Ordenar zonas de almacenamiento. Comunicar al equipo cómo se va a trabajar. Semana 3, cumplimiento y proveedores. Revisar gestores y transportistas. Solicitar documentación faltante. Guardar remitos, certificados y evidencias. Armar una carpeta ambiental, ya sea física o digital. Revisar permisos u obligaciones básicas aplicables. Semana 4, indicadores y mejora. Elegir 3 a 5 indicadores ambientales. Definir frecuencia de medición. Armar un primer reporte interno. Establecer próximas acciones. Revisar avances mes a mes. Si una pyme logra hacer esto en 30 días, ya dio un paso enorme. No porque haya alcanzado la perfección, sino porque dejó de improvisar. Y en gestión ambiental, dejar de improvisar ya es una mejora muy importante. La sostenibilidad empresarial no empieza con un gran discurso, empieza con una decisión concreta, la decisión de mirar qué impacto tiene la empresa, la decisión de ordenar información, la decisión de medir, la decisión de cumplir, la decisión de mejorar,
y sobre todo la decisión de empezar. Porque muchas veces esperamos tener el plan perfecto, el sistema perfecto, el presupuesto perfecto o el momento perfecto. Pero en la realidad de las pymes, el mejor momento para empezar suele ser ahora, con lo que hay, con lo que se puede, con orden, con constancia y con decisión. No hace falta hacer todo perfecto desde el primer día, hace falta empezar y empezar bien. Porque una empresa ambientalmente resiliente no es la que tiene todo resuelto, es la que aprende a mirar sus riesgos, ordenar sus procesos, tomar decisiones con información y mejorar paso a paso. Hasta llegar acá, hasta acá llegamos con este 10º capítulo de Ambiente Resiliente. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera temporada, donde buscamos bajar la sostenibilidad a tierra, hablarle a las pymes en un lenguaje claro y demostrar que la gestión ambiental no tiene por qué ser algo lejano, complejo o imposible. La sostenibilidad puede ser práctica, puede ser simple, puede ser una herramienta de mejora y puede convertirse en una ventaja real para las empresas que deciden empezar. Esto fue Ambiente Resiliente, sostenibilidad práctica para empresas reales. Nos encontramos en la próxima temporada y en los próximos episodios. Muchas gracias a todos aquellos que estuvieron presentes y que acompañaron toda esta primera temporada. Gracias.